Hola a todos, bienvenidos a este video, yo soy Bocinas y bueno, vamos a hablar sobre qué son los gestores de ventanas o administradores de ventanas. Un administrador de ventanas es un software que se encarga de despachar las ventanas y de gestionar tanto su apariencia como su posicionamiento. Existen estos gestores de ventanas donde uno gestiona de forma manual la posición y el orden de estas. Entonces, el ejemplo más claro es como el del sistema operativo Windows, donde tenemos estas ventanas que se van traslapando entre sí. Por ejemplo, vemos estos rectángulos donde se guarda la aplicación, donde se muestra la aplicación, pero se está traslapando con las otras anteriores. Tenemos la opción de minimizarlas. Nosotros en Windows 10 podemos acomodarlas arrastrándolas hacia la esquina, hacia la derecha, ¿no? Que ocupe la mitad de la pantalla, el cuarto de la pantalla, etcétera. Y están los gestores de ventana en mosaico, que un ejemplo de esto es pues este escritorio que estoy mostrando, donde tenemos aquí una ventana, aquí otra ventana, una terminal y aquí el navegador. Pero no se están traslapando entre sí, simplemente están ordenadas en forma de mosaico. Y podemos incluso gestionar su posición, etcétera, ¿no? Estos son muy populares en entornos Linux o en distros Linux. Entre los más populares están i3, Awesome y Vespawn. Y existen otros tantos más muchísimos más, que se dedican a la gestión de ventanas. Yo solamente he utilizado Vespawn, no he probado ningún otro más. Este ha sido con el que empecé y con el que parece que me he adaptado bastante bien. Parece que es con el que me voy a quedar porque pues he leído por ahí y dicen que i3 es un poco más complicado. Creo que Awesome es menos complicado, pero pues tiene esta desventaja, bueno, desventaja, ventaja, dependiendo de cómo te guste, pero sí tiene las barras de título que en este caso aquí desaparecen. Bueno, y yo les voy a platicar sobre mi experiencia utilizando Vespawn. Como ya les dije, yo me considero un principiante en esto de los gestores de ventanas en mosaico. Primero porque nada más he utilizado Vespawn. Y en segundo porque pues me ha costado trabajo. Bueno, no, la curva de aprendizaje no es muy pronunciada, pero sí tiene alguna curvita para aprenderse algunos comandos. Y pues yo sé que hay personas que lo han configurado desde cero en sus distros, ¿no? Y yo te recomiendo, si eres un principiante, que no lo hagas así, sino que te vayas a una distro que ya lo tenga implementado, preconfigurado, para que no tengas que estar batallando con algunos problemillas que te puedan ir surgiendo, ¿no? Además, depende mucho de ti. Si tienes el tiempo, mira, yo te digo, pues hazlo. Vas a aprender mucho y te vas a divertir si te gusta esto. Pero si no tienes el tiempo, mejor vete a una distribución que ya lo tenga implementado, ¿vale? Como es mi caso, yo primero probé Manjaro Vespawn, pero era una cosa horrible, ¿eh? No se lo recomiendo a nadie, a mí no me pareció. A lo mejor porque era muy principiante, pero no me pareció ni estéticamente bonito. Y eso para mí es importante porque si no, no me siento cómodo trabajando. Aquí tiene su versión de i3, tú la puedes probar, la puedes instalar. Pero yo no la instalé porque simplemente tras haber leído un poco me di cuenta que Vespawn compartía muchas cosas con i3, pero también como que lo mejoraba en ciertos aspectos. Y también está la opción de Awesome, que es esta opción que les digo que mantiene la barra de título. No la he probado. Y bueno, después de haber probado esa cosa horrible de Manjaro, no digo que Manjaro sea horrible porque Manjaro es una distro muy buena, sino que esa edición era especialmente horrible. Así que me fui a Arco Linux en su edición D o B. Cualquiera de las dos puedes utilizar Vespawn. Y pues simplemente descargas la ISO, lo instalas. Ya viene preconfigurado. Trae el Polybar, que es esta barrita que se encuentra ahí arriba. Y pues a través de esta vas gestionando los escritorios, mostrando alguna que otra información importante o que te parezca relevante de las aplicaciones que estás corriendo, de la batería, etcétera, ¿no? Conexiones. Y como les digo, ya viene preconfigurado. Incluso tiene como un fondo de pantalla al inicio, donde te vienen los comandos básicos que te tienes que aprender para ir aprendiendo a navegar entre ventanas con el teclado o ir lanzando aplicaciones igualmente, ¿vale? Porque
Sí, o sea, te tienes que aprender muchos comandos o no te los tienes que aprender, tú los defines. Para algunos puede ser malo, para algunos puede ser bueno. A mí me ha sido bueno porque he podido definir ciertos comandos para lanzar cosas, o rotar, en este caso, mi disposición de ventanas, etcétera. Vespawn ordena las ventanas especialmente en espiral, como podemos verlo aquí. Miren, yo voy a lanzar varias terminales y aquí se divide a la mitad. Luego, la mitad de la mitad de este lado. Luego, como que, o sea, como la otra fue una división vertical, esta es horizontal. La que sigue va a ser, igualmente va a ser vertical y luego horizontal y así, y así, y así, más chiquito, más pequeño, más pequeño. Pero tú puedes incluso hacerlo de forma manual, como si ya sabes que aquí se va a dividir en la mitad de forma vertical, luego te mueves a la ventana, a la otra ventana y lanzas, por ejemplo, la otra ventana o otra aplicación que tú quieras. Y se va a disponer de esa manera, entonces tú puedes aprovechar así, de esta forma, el espacio. Entonces, pues tú vas ya cerrando las ventanas. En mi caso yo lo hago con la tecla de Windows y X, que en este caso es Super y X. Y bueno, pues así ves cómo se van autoajustando las ventanas, no se están superponiendo. Incluso tú puedes superponerlas. Por ejemplo, que digamos que yo quiero esta terminal encima de esta ventana, ¿vale? Se puede hacer, entonces no estás limitado de ninguna forma. Puedes ponerlo a pantalla completa si quieres esta ventana, el navegador. Incluso puedes ir navegando entre escritorios y se va a mantener esa en pantalla completa. Entonces nos ofrece una serie enorme de beneficios. Otro de los beneficios grandes que encontramos en esto es que desaparecen las barras de título. Entonces no tenemos el botón de minimizar, de maximizar, de cerrar. Totalmente desaparecen, entonces se aprovecha un poquito más el espacio. El título de la ventana pues pasa a estar en esta parte superior, en Polybar, dependiendo de cómo tú lo configures. Puedes ponerlo aquí, puedes ponerlo en otro lado. Como les comentaba, en cuestiones de productividad me ha resultado bastante útil utilizar el gestor de ventanas en Mosaico. Yo trabajo con consolas y con editores de texto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo lanzo el Visual Studio y aquí lanzo una terminal, por ejemplo. Que se saque eso, ¿no? Y otra terminal para correr, no sé, algunos de esos servidorcitos que tenemos aquí. Para moverme entre ventanas y estar escribiendo texto o estar escribiendo comandos, pues ha sido bastante sencillo, porque simplemente si ya estoy escribiendo en el teclado, me muevo con el mismo teclado hacia la otra ventana, ¿vale? O hacia el otro monitor, o hacia el otro escritorio, ¿vale? Todo esto es con comandos en el teclado. Digamos que te quita todos estos clics en falso, que yo les llamo así, porque muchas veces en Windows o en otros entornos de escritorio te vas, no sé, al cuadrito de la ventana o de la aplicación, donde tienes que todavía esperarte que se levanten las ventanas y todavía le das a una y no es la indicada, ¿no? Entonces, todos esos clics en falso yo siento que se desaparecen utilizando este tipo de gestor de ventana. También el hecho de que te aumenta la productividad, ¿no? Tú, por ejemplo, estás aquí escribiendo. Por ejemplo, voy a ponerme aquí en el código y pongo ahí el cursor, ¿no? Y estoy aquí yo escribiendo y simplemente puedes usar el mouse o puedes usar las teclas para moverte entre las ventanas. Pero digamos que si yo estoy aquí escribiendo, no es necesario que yo le dé clic a la siguiente ventana, que es cosa que ya tendría que ser, o que es casi intrínseca en el otro tipo de gestor. ¿Por qué? Porque tienes que darle un clic para seleccionar la ventana y todavía muchas veces darle clic para escribir. Y aquí no, simplemente te mueves y ya estás escribiendo, vamos. Y eso en cuestiones de productividad pues sí es bastante agradecido. Yo sé que esto lo puedes configurar en los otros gestores de ventanas,
pero a veces es muy confuso. A veces estás en una ventana, se te movió tanto el cursor y ya estás escribiendo en otro lado. Entonces, aquí es muchísimo más fácil. Y como les digo, o sea, no es de que te quedas limitado a ese tamaño, porque he escuchado muchas personas que dicen, que se me hace, bueno, en los foros, ¿no? Se me hace difícil agrandar la ventana, pero no, en este caso no es difícil. Si tú requieres hacer que tu ventana sea más grande, simplemente te mueves así, ¿vale? Con una combinación de teclado, en mi caso es Alt-Shift. Y si yo quiero mover hacia la izquierda, con H. Si me quiero mover hacia la derecha, con L. O si quiero hacerlo para arriba, con K. Vamos, o sea, es bastante sencillo redimensionar las ventanas, rotarlas, ponerlas en pantalla completa. ¿Qué más? Y como les había mostrado hace un momento, pues ponerlas así como en este tamaño pequeño, superponerlas, etcétera, ¿no? Pues ahora sí que se los recomiendo mucho. Desventajas que he encontrado, pues la principal es que sí tienes que configurar de más, ¿no? O no de más, pero configurar más de lo necesario que utilizando un entorno de escritorio. Por ejemplo, yo tuve un problema o algunos problemas con conectar monitores externos, pero era porque no sabía cómo se configuraba, ¿no? Entonces, pues uno tiene que aprender a configurarlo. Y por ejemplo, aquí ya tenía ejecutado el comando, pero pues ya podemos ver nuestros diferentes monitores. Podemos tener incluso un frontend para esto, porque básicamente por eso es complicado, ¿no? Si no tienes un frontend para acomodar los monitores o para el Bluetooth o para el gestor de portapapeles, pues se te va a hacer un poco complicado. Pero por otro lado, pues no. Y si tú quieres configurar más allá, como los colores de los bordes, el tamaño de los bordes, pues simplemente te vas a los archivos de configuración de Bspawn. Y pues aquí tú vas configurando, ajustas los escritorios que quieres tener, en el caso de que tengas un monitor, en el caso de que tengas dos. Aquí configuras el nombre o le pones el nombre. O también puedes tú añadir o editar los comandos de teclado que ya están para lanzar aplicaciones, para gestionar las ventanas, para moverte entre escritorios. Simplemente modificando estos archivos de configuración, ¿vale? Que es el Bspawn RC y el SXHKDRC. Pero modificando estos que son bastante intuitivos, para hacer archivos de configuración son bastante intuitivos. Nada más no les dije que para moverse entre escritorios, pues es simplemente con los comandos super. Y en este caso yo ya lo tengo configurado como aquí con bocinas. Pero pues este caso, la B es el escritorio 1, la O el escritorio 2, la otra O el escritorio 3, y con super y las teclas numéricas, pues es como te vas moviendo. No hay ninguna complicación, simplemente que te hagas ordenado, ya sepas dónde pusiste las cosas, que fíjense que es algo bastante natural. Uno pensaría que porque no tienes una previsualización de las ventanas que tienes, se te haría complicado, pero no, como que te empiezas a agarrarle para saber dónde poner tú las ventanas, ordenarte. Por defecto, Arco Linux tiene algunos iconitos en esta esquina, bueno, iconitos en vez de números o letras, que para mí se me hacían bastante confusos, así que yo le puse bocinas y se me hizo muy útil, ¿vale? Entonces, pues ahora sí que se los recomiendo, utilícenlo si quieren en sus tiempos libres, no vayan a estar trabajando con esto en momentos cruciales de su vida y que pierdan mucho tiempo ajustando todo. Así que, bueno, pues hasta aquí los dejo. Espero que les haya gustado, espero que hayan entendido un poco de los administradores de ventanas. Prueben otros, prueben i3, comenten ahí qué les ha parecido mejor. Yo soy Bocinas y me despido hasta el siguiente video.